Bueno, gente, ¿cómo les va? Feliz Día del Amigo para todos, especialmente para la gente de cancha. Y hoy me gustaría hablar de un tema que para mí les va a interesar. El tema de la amistad, ¿no? En el palo de la cancha, cómo surge esto, qué características tiene, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, al menos desde mi perspectiva, cuáles fueron las causas de que por ahí de, del cambio del paradigma, ¿no? Con respecto a esto. Al menos desde mi visión, ¿sí? Yo no noto la misma unión hoy, 2025, a hace 20 años atrás. Incluso tampoco hace 10. Pero bueno, me gustaría que charlemos un poquito. Primero, bueno, saludar a mis amigos en este día comercial, por así decirlo. Pero bueno, siempre está bueno como excusa como para juntarse a comer algo, tirar algo a la parrilla o salir a compartir alguna birrita por ahí o ver algún amigo que por ahí no ves hace bastante. Pero bueno, dado que el canal es de justamente lo que nos interesa a nosotros, que es Boca, no hablamos solamente de fútbol, también hablamos, tenemos una mirada, ¿no? Siempre digo, del alambrado para atrás, así que me interesa más por ahí a veces hablar los temas que tienen más que ver con nosotros. Eh, y yo creo que la amistad en el palo de la cancha tiene que ver con un código porque las amistades no son todas lo mismo. Yo creo que depende mucho del contexto y del ámbito en la que se construya. Y si hay un código en la cancha que se valora mucho, al menos a mi modo de ver, es la lealtad, gente. La lealtad cotiza en bolsa en la cancha. Cuando digo lealtad, me refiero al no ser traidor y a no dejar tirado absolutamente a nadie. Al menos si te hace llamar amigo de esa persona, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo todo esto se fue como medio desmembrando, ¿no? No eran lo mismo los lazos que se construían allá por principios de los 2000. A ver, voy a hablar del periodo que más o menos curtí el palo y que conocí. No puedo hablar de cómo surgían las amistades en los 70, en los 80, porque ahí ya salía tarea para mi viejo o para gente conocida de otra generación. Voy a hablar de lo que conozco, ¿sí? Que más o menos podemos decir principio de los 2000 para acá, que no es poco, es un cuarto de siglo. Y, y yo me anoté acá, ¿no? Cómo define la amistad la Real Academia Española y dice algo así como el afecto personal puro y desinteresado, y qué letra fea que tengo, discúlpenme, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato de la interacción mutua. Está bien, la definición es perfecta. Ahora, en el palo de la cancha, ¿es un palo realmente desinteresado o una entrada vale más que una amistad? Pregunto. No sé si les habrá pasado, quizás muchos que vean este video se van a sentir identificados con lo que digo. Estaría bueno que cuenten, ¿sí? Algún chasco que se hayan llevado con alguna amistad y que cuenten las que valen, que son las que más nos interesa, que son las que perduraron en el tiempo, las que aún conservan. Yo he visto amistades muy lindas formarse en el palo de la cancha, incluso con gente que después terminaron siendo compadres, padrinos de los hijos del otro, familias que se terminaron haciendo amigas, se terminaron formando familias. En lo que respecta a las parejas no voy a hablar en este video porque lo haremos en todo caso en otro momento, pero con el tema de la amistad surgen estas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, después que se cortó el visitante eso fue un poquito cambiando, al menos a mi modo de ver. Y, y la realidad es que no es lo mismo los lazos que se formaban en los 2000, al principio de los 2000, yo recuerdo que por ahí, qué sé yo, cuando vos querías ir de visitante, a principios de los 2000 no había redes sociales, no habían filiales que sacaban micro, no había Copa Argentina tampoco, por ende se viajaba un poco menos, pero se viajaba mucho por campeonato o torneo local. Y se acostumbraba a vender las entradas en el estadio donde se jugaba, o a lo sumo en alguna sede. Entonces, si Boca jugaba en Córdoba,
y la mayoría iban a ser cordobeses o de las provincias que ustedes me dirán, bueno, hoy es parecido, sí, pero hoy tenés otra organización, hoy tenés 40, 50 micros que viajan. En ese momento no, en ese momento era micro de línea, o te subías a un coche con alguien del barrio que conocías, y era todo mucho más esporádico, no había tanta gente de ir a todos los partidos. Por ahí el que viajaba a Córdoba hasta el año que viene no iba, era otra cosa. Yo creo que a principios de los 2000, esto ya tiene que ver más con los 90, ¿no? A principios de los 2000 esto empieza a cambiar y ya empiezan a aparecer empresas de micros que sacan micros al interior. Yo recuerdo allá por año 2002 o 3, yendo muy pibe, que me fui a ver un instituto Boca colado en un tren carguero por medio de un pibe conocido que era maquinista que me llevó hasta Rosario, subiéndome en Bancalari y en Rosario a hacer dedo y llegar en un camión a Córdoba y después volver en auto con unos pibes de zona oeste que me trajeron, que los conocí en Córdoba, porque les conté la historia, no lo podían creer y me trajeron los pibes. Entonces digo, no había esta cosa de mucho como es hoy. Pero bueno, a principios de los 2000, podemos decir, ya se empieza a ver algo. Recuerdo en 2007 viajar a Brasil ya en micro, con Libertad en 2007 también, ganamos 2-0 con goles de Román. Eh, También ya más organizado, ya ibas con muchos hinchas de Boca, iban a lo mismo. Y ya después de mediados de los 2000 para acá, 2006, 2007, ya muchos micros de filiales, ya se empieza a mover esa rosca, empieza a emerger, empiezan pibes a sacar micros en más cantidad de lo que era anteriormente. Anteriormente era siempre, lo que estaban en todos lados era la barra, gente, era la 12 y alguna agrupación particular y para de contar. El resto era todo a pulmón y acá ya se empieza como a agrandar el aparato, ¿no? Y empiezan a surgir muchas amistades. Muchos pibes que se empiezan a conocer, que empiezan a ser parte de un grupo, que se empiezan a conocer porque quizás eran del mismo barrio. Hay gente que por ahí vivía a 5 cuadras y no se conocía y se conocen en este palo. Se empiezan a armar muchos grupitos que se empiezan a juntar y demás. Todavía, a mi modo de ver, todavía no había tantas mujeres en un micro, con suerte, no les miento, 60 lugares, con suerte viajaban 3 pibas, 5 pibas, no más que eso. Ya más para acá empiezan a viajar más mujeres, pero no con lo que es hoy, ¿no? Hoy es algo positivo para el fútbol, creo, es la incorporación, ¿no? De la mujer que pueda vivir eso, que es tan lindo, que antes era exclusivamente más para el hombre, ¿no? Había como un parámetro con eso medio machista en el tema de la cancha, hoy está muy repartido y eso está espectacular. Pero claro, ¿qué pasa? Todo esto va trayendo una cosa, va trayendo otra cosa. Al haber más organización, ¿quién empieza a aprovechar esa organización? La política, gente. La política, para mí, entra para terminar quebrando estas relaciones de amistad que se venían construyendo. Y acá sí se nota en todos los grupos cómo se fueron desmembrando, ¿no? No sé si en todos, quizás algún grupo ha sobrevivido de manera completa, no sé, no lo conozco, pero los mayores casos fueron siempre divisiones, ¿no? Por quién organiza, por quién mueve el micro, por quién hace esto, por quién hace el otro, quién es el líder, quién no, que subí 2, que vos no subiste estos 2, que me dejaste este abajo, que bla, que bla. Empezaron a haber muchas disputas, muchas tensiones y se empezó a desmembrar el palo de la cancha. Y se empezaron a cultivar otros valores que ya no tiene que ver con esto que decíamos en la definición de la Real Academia Española, que es algo que tiene que ser un vínculo desinteresado. Ya empezaron a forjarse amistades que ya no eran desinteresadas y empieza a aparecer otro tipo de amistad, mal llamada amistad, que son las relaciones de poder. ¿Sí? Eso no es amistad, son dos cosas completamente distintas. Más que nada para el que me está viendo y recién empieza a curtir el palo de la cancha, tiene que entender esto, que el palo de la cancha no es el palo ni del laburo, ni del barrio, es otra cosa. Es otra cosa, donde se mueven muchos intereses. Y hay gente que va detrás de estos intereses y hay gente que se conserva la amistad. Los que conservaron la amistad son muy pocos. Por eso muchas veces van a escuchar gente que dice, yo no me meto en política porque es para quilombo. Y tienen un poco de razón, tienen un poco de razón. Yo he visto grupos muy lindos que desarmarse por estas cuestiones, de pibes muy sanos, que viajaban juntos a todos lados,
y que uno se fue con un candidato, el otro se fue con el otro, y que vos sos un traidor, y que vos no me seguiste, ¿no? Vos porque querés figurar, y todo un quilombo, que finalmente termina con esto tan lindo que es la amistad. Pero la esencia de la amistad, gente, en la cancha es la lealtad. ¿Sí? Esto se valora mucho en las barras, desde otro lugar. Ya en la barra el palo es diferente, ahí se valora más que nada al tipo que responde por el otro. En algún momento cuando se enfrentaban con otro paradigma que no comparto, era el que respondía, ¿no? El que ponía el pecho. Pero también a la vez, en ese palo lo que más se valora es la lealtad cuando uno de los pibes termina en cana, básicamente, ¿no? Que lo sigan yendo a ver y demás. Hace poco salió un barra de River diciendo que lo habían dejado tirado y que bueno, que él valoraba a gente de la 12 que lo iba a visitar. Lo vi en otro canal por ahí y así deben pasar en un montón de hinchadas, gente. Se valora mucho ese código, pero ya estamos hablando de otro palo. Acá nos vamos a detener más que nada en la gente que viaja, en la gente del común. Entonces yo pienso que la política desarma un poco esto, porque también convengamos que eh, hay gente que no sabe separar, ¿no? Lo que es un pensamiento ideológico y una propuesta o un modo de ver una organización de un club a lo que es la amistad propiamente dicha, ¿no? La amistad yo creo que supera todo eso, pero bueno, convengamos que también es un palo complicado. Otra cosa, gente, en la cancha es entrar o entrar. Esa del, viste, te sigo, me acompañás, te acompaño, ahí no tengo entrada, te espero, esa ya no va más hace tiempo, ¿eh? Eso ya se rompió hace rato. Hoy por hoy van, hacen la previa, pero el que entra, entra, y el que no, bueno, esperará afuera. Boca está primero, ¿no? Y eso ahí entra el amor al club. El amor al club es superior a todo. Vos querés estar ahí adentro. Y antes era mucho más todavía, ¿no? En la época que había visitantes. Y otra cosa que también para mí cambió mucho el tema de la amistad fueron las redes sociales. Si bien fueron muy buenas por un lado, por el lado de la organización, también creó como una competencia, ¿no? Como mucho carteleo, mucho yo fui, vos no fuiste. Había una época que me acuerdo que se contaban los partidos en los que habías asistido, torneos cortos. Entonces, claro, era un dicho decir yo 19-19, ¿eh? 18-19, de ese promedio no bajo, ¿eh? ¿Vos a cuánto fuiste? Era una manera de chapear. Y bueno, y se viajaba mucho también. Y en los viajes era el punto donde se construían estas amistades. Se construye de todo, básicamente, amistades, parejas, de todo, lo que te puedas imaginar, pero más que nada la amistad. ¿Por qué? Porque se viajaba seguido. Se viajaba seguido. Un fin de semana jugabas en Rosario, te ibas 2 veces por campeonato. Jugabas en Jujuy, jugabas en Córdoba, en Santa Fe. Se viajaba. Más acá en el tiempo ya te ibas a Olimpo, te ibas a San Juan, te ibas a Mendoza. Se viajaba mucho, se viajaba mucho. Más que empezaron a subir muchos clubes del interior, hasta que se corta el visitante. Cuando se cortó el visitante, esto ya empezó a cambiar. Mucha gente, noté, que dejó de ir a la cancha cuando se cortó el visitante. Gente que iba a todos lados, gente, ¿eh? A todos lados. La veías en todos lados. Huracán de Tres Arroyos, un jueves a las 3 de la tarde en Tres Arroyos estaban ahí. Con Olimpo Bahía Blanca, un sábado a las 9 de la noche, estaban ahí. Y después los torneos de verano, ¿no? Los torneos de verano, el día de playa, también. Ibas 3 veces a Mar del Plata en 15 días. Y una a Córdoba. Y la otra a Mendoza. Entonces arreglabas las vacaciones en base a eso. Vamos a hacer un video especialmente de los torneos de verano, cómo se vivían. Para los más chicos exclusivamente que no lo pudieron vivir. Empezó a funcionar la lavarropa en el medio del video. Increíble, gente. A lo que voy es a lo siguiente. Cambió mucho el paradigma. Pero bueno, creo que ahora con la vuelta de los visitantes, mi mayor anhelo es que ojalá que se vuelva a construir esas amistades que vi crecer en algún momento y formarse con tanta lealtad y con tanta unión. Ojalá que vuelva a eso, ojalá que el visitante también traiga esto a las canchas. Y es mi mayor deseo en el Día del Amigo. Espero comentarios, ¿sí? Experiencias o algo que hayan vivido con respecto a la amistad, si fueron traicionados, si no, si conservaron las amistades, qué piensan de este palo. Yo creo que la gente de Boca es muy unida, pero que esto con el corte de los visitantes hay cosas que se perdieron que estaría muy bueno recuperarlas.
Lo primero que propongo es no estar divididos, ¿no? El tema de la política, que sea algo maduro y no algo de tirar, revolearnos sillazos porque no nos lleva a ningún lado. Eso no construye amistades, al contrario. Y la otra, con la vuelta del visitante, ojalá podamos volver a viajar seguido y que se vuelvan a formar lindas amistades, madrinazgos, padrinazgos y demás, que creo que es algo muy lindo de la cultura de la cancha, que muy poca gente conoce, que todos lo asocian a la violencia, a lo oscuro, a los negocios, etcétera, y nadie habla de esta parte, que es lo más lindo que tiene la cultura de la cancha y que está bueno que el que no es del palo lo conozca y que los que no pudieron vivir esa etapa también lo sepan para futuro tener el mismo deseo que tengo yo. Feliz Día del Amigo, a lo Boca como siempre, los leo y gracias por seguir. Pongan me gusta y comenten sus experiencias que los voy a estar leyendo. Les mando un abrazo grande. Chau.